El viento del Valle de Cotija arrastra polvo fino contra el asfalto agrietado del estacionamiento del gimnasio municipal. Son las 8:34 de la mañana del 20 de diciembre de 2024. La temperatura alcanza los 28 grados centígrados, bajo un sol que golpea sin piedad las montañas de Michoacán. El aire huele a tortillas recién hechas desde las fondas cercanas, mezclado con el aroma metálico del concreto caliente. A lo lejos, las campanas de la parroquia de San Francisco suenan pausadas marcando la media hora. Es un día ordinario en este pueblo de 18,000 habitantes, excepto que no lo es. Si alguien caminara hoy por ese estacionamiento de 50 metros cuadrados, encontraría algo que helará la sangre: 19 casquillos de bala marcados con tiza amarilla sobre el pavimento. Un bolso de gimnasio color azul cielo tirado junto a la puerta del conductor de un Toyota Corolla blanco. Y una mancha oscura casi negra bajo el sol implacable que ninguna lluvia ha podido borrar completamente. Sangre seca. Mucha sangre. Dentro del gimnasio abandonado desde ese día, si alguien se atreviera a forzar la entrada, encontraría las pesas aún ordenadas contra la pared, las máquinas de ejercicio cubiertas de polvo, y en el pizarrón de anuncios un cartel desteñido que dice: clases de yoga, martes y jueves, 7:00 de la mañana. En la oficina pequeña del encargado sobre el escritorio metálico hay una libreta abierta. La última anotación escrita con tinta azul dice: Yolanda Sánchez, pagó mensualidad diciembre, 3 meses por adelantado. Nadie ha tocado esa libreta desde entonces, pero lo más perturbador está afuera en la pared lateral del edificio. Alguien pintó con aerosol negro, probablemente días después del crimen, 4 palabras que resumen la esencia de Michoacán en 2024. Aquí murió la esperanza. Este estacionamiento de un gimnasio municipal en Cotija, Michoacán, no aparece en ningún mapa del crimen organizado. No es un punto estratégico de narcotráfico. No custodia ninguna ruta importante de contrabando. Es solo un espacio vacío donde los vecinos solían estacionar sus autos para hacer ejercicio antes del trabajo. Pero el 20 de diciembre de 2024 a las 8:35 de la mañana, se convirtió en el escenario de un mensaje brutal enviado a todo México: las mujeres que desafían al poder oscuro no tienen lugar seguro, ni siquiera a plena luz del día. Cómo una alcaldesa de un pueblo pequeño terminó necesitando 19 balas para ser silenciada. ¿Qué secretos llevaba consigo esta mujer de 50 años, madre de 2 hijos, que la convirtieron en una amenaza tan grande que requirió ese nivel de violencia excesiva? ¿Y por qué en un país con una presidenta mujer, las alcaldesas siguen muriendo como moscas? Antes de que sigamos adentrándonos en este lugar marcado por la ambición sin límites del crimen organizado, si valoras estas historias sobre los secretos más oscuros del poder en México, suscríbete al canal y déjame saber en los comentarios desde dónde estás viendo y qué hora es allá. Creemos una comunidad que trascienda fronteras y usos horarios, unida por la búsqueda de la verdad que el sistema prefiere enterrar. Tu like y tu comentario mantienen vivo este periodismo independiente. Pero ¿quién era la mujer que necesitó 19 balas para ser callada? Para entender eso debemos regresar a Cotija en 1974, cuando México todavía creía en la promesa del PRI eterno y las montañas de Michoacán olían más a aguacate que a pólvora. Yolanda Sánchez Figueroa nació el 15 de marzo de 1974 en una casa modesta de adobe y teja, en las afueras de Cotija, hija de campesinos que cultivaban aguacate en parcelas arrendadas. Su padre, Esteban Sánchez, trabajaba desde el amanecer hasta que la oscuridad le impedía distinguir las ramas de los árboles. Su madre, Guadalupe Figueroa, vendía aguacates en el mercado municipal los sábados cargando canastas de mimbre que pesaban más que ella misma. Yolanda creció viendo a su madre contar monedas de 5 pesos para comprar cuadernos escolares y a su padre negociar con intermediarios que pagaban una miseria por cosechas que valían oro en Ciudad de México. Esa injusticia cotidiana, esa sensación de que el sistema estaba diseñado para aplastar a los pequeños, se grabó en la mente de Yolanda como una quemadura que nunca sana completamente. A los 12 años le dijo a su madre: «Algún día voy a cambiar esto». Guadalupe sonrió con esa mezcla de orgullo y tristeza que tienen las madres que saben que los sueños de sus hijos chocarán contra muros de concreto. En 1992, a los 18 años, Yolanda ingresó a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo en Morelia, estudiando Administración Pública, con una beca parcial que apenas cubría la colegiatura. Vivía en una pensión donde compartía habitación con otras 3 estudiantes, comía una vez al día para ahorrar dinero
y estudiaba bajo la luz de un foco desnudo, hasta que el sueño la vencía sobre los libros. Se graduó en 1997 con mención honorífica y una certeza inquebrantable: el cambio social se construye desde adentro del gobierno, no desde afuera gritando consignas. Regresó a Cotija en 1998 y consiguió trabajo como secretaria administrativa en el ayuntamiento municipal, ganando 3,200 pesos al mes. El año siguiente se casó con José Sánchez, un ingeniero civil que trabajaba en obras de infraestructura rural. Tuvieron 2 hijos, Lucía en 2001 y Miguel en 2004. Durante esos años, Yolanda fue la madre que asistía a juntas escolares, preparaba loncheras, ayudaba con las tareas de matemáticas. Pero también fue la funcionaria que llegaba temprano a la oficina, que revisaba cada factura con lupa, que preguntaba incómodamente: ¿por qué este contrato cuesta el doble que el año pasado? Mientras tanto, Michoacán se transformaba en un infierno verde. El estado que producía el 30% del aguacate mundial también se convirtió en campo de batalla entre cárteles que veían en cada cultivo una oportunidad para lavar dinero, en cada alcalde una ficha que comprar, o eliminar en cada camino rural una ruta de contrabando. Entre 2010 y 2015, la guerra entre el cártel Jalisco Nueva Generación, los Caballeros Templarios, los Viagras y remanentes del cártel de Sinaloa convirtió ciudades como Apatzingán, Uruapan y Zamora en sinónimos de terror. Cotija, ese pueblo pequeño enclavado en las montañas a 1,580 metros sobre el nivel del mar, no fue la excepción. Su ubicación estratégica cerca de la carretera Guadalajara-Morelia lo convertía en punto de paso obligado para cargamentos que iban del Pacífico hacia el centro del país. Los agricultores de aguacate comenzaron a recibir visitas de hombres armados que exigían cuotas de protección de 15,000 pesos mensuales por hectárea. Quien se negaba amanecía con sus árboles talados, o peor aún, no amanecía. En 2019, Michoacán registró 2,240 homicidios dolosos, convirtiéndose en el tercer estado más violento de México, después de Guanajuato y el Estado de México. Pero los números no cuentan la historia completa. No cuentan que en Cotija, el 67% de la población vivía bajo la línea de pobreza, mientras el presupuesto municipal de 45 millones de pesos anuales desaparecía en gastos de seguridad que nadie podía explicar. No cuentan que las madres dejaron de dejar que sus hijos caminaran solos a la escuela. No cuentan que los comercios cerraban a las 6 de la tarde, porque después de esa hora, las calles pertenecían a otros dueños. Yolanda vio todo esto desde su escritorio en el ayuntamiento. Vio facturas infladas, contratos fantasma, nóminas, con nombres de personas que nunca aparecían a trabajar. En 2018, a los 44 años, tomó una decisión que cambiaría su vida. Se registró como candidata a regidora del Ayuntamiento de Cotija por el partido Morena, el movimiento político que prometía la cuarta transformación de México bajo el liderazgo de Andrés Manuel López Obrador. Su campaña fue modesta: cartulinas hechas a mano, recorridos a pie por las colonias, reuniones en patios de casas donde servían café aguado y pan dulce. Su eslogan era simple pero directo: Cotija necesita la voz de las mujeres. Prometió transparencia en el gasto público, auditorías constantes y un compromiso inquebrantable: no voy a negociar con quien extorsiona a nuestros vecinos. El 1 de julio de 2018, ganó la regiduría con 52% de los votos, 4,230 sufragios de 8,100 electores registrados. Fue la primera vez que una mujer ocupaba ese cargo en Cotija. La noche de la victoria, en su casa de 120 metros cuadrados en la colonia Centro, abrazó a sus hijos y les dijo: ahora comienza el trabajo de verdad. Y el trabajo de verdad comenzó con descubrimientos que helaban la sangre. Al revisar el presupuesto de educación 2017, Yolanda encontró que 3,2 millones de pesos destinados a reparación de escuelas habían sido desviados a una partida llamada Gastos de Seguridad Ciudadana. Al investigar más, descubrió que ese dinero se utilizaba para pagar a policías municipales que en realidad funcionaban como informantes del cártel Jalisco Nueva Generación en la región. En una sesión de cabildo de marzo de 2021, Yolanda presentó un documento de 47 páginas detallando irregularidades en la administración del alcalde en turno, Antonio Morales Gutiérrez, un político del PRI que llevaba 2 periodos consecutivos en el poder. Acusó públicamente de colaboración encubierta con el crimen organizado y exigió una investigación de la Fiscalía del Estado. Morales respondió con una sonrisa fría: la señora regidora confunde transparencia con difamación.
Tendrá noticias de mis abogados. Pero Yolanda no recibió demandas legales. Recibió algo peor. Una tarde de abril de 2021, al recoger a su hija Lucía de la universidad en Zamora, encontró sobre el parabrisas de su auto una fotografía. En ella, Lucía caminaba sola por el campus con un círculo rojo dibujado alrededor de su cabeza. Al reverso, una frase escrita con pluma negra: «Cállate o ella paga». Esa noche Yolanda no durmió. Se sentó en la mesa de la cocina con José, su esposo, y le dijo: «Si me callo ahora ya estoy muerta, solo que todavía no me han enterrado». José le suplicó que renunciara, que pensara en los niños, que entendiera que no podía luchar sola contra un sistema que trituraba a quienes se atrevían a desafiarlo. Yolanda lo escuchó en silencio, tomó su mano y respondió con una frase que se convertiría en su filosofía de vida: «Si nosotros nos callamos, nosotros ya estamos muertos, solo que aún no nos han enterrado». Esa certeza, esa negativa a doblegarse ante el miedo, la llevaría 3 años después a tomar la decisión más peligrosa de su vida: competir por la alcaldía de Cotija en las elecciones de 2024. Pero antes de llegar ahí, el camino estaría sembrado de amenazas, vigilancia constante y una pregunta que la perseguiría cada noche antes de dormir: ¿cuándo es que la valentía se convierte en suicidio? El 15 de enero de 2024, Yolanda Sánchez Figueroa subió al templete improvisado en la plaza principal de Cotija y pronunció las palabras que sellarían su destino: «Vengo a competir por la alcaldía de este municipio, porque Cotija merece un gobierno sin miedo». La multitud de aproximadamente 300 personas aplaudió con una mezcla de esperanza y terror. Todos sabían lo que esas palabras significaban en un territorio donde el cártel Jalisco Nueva Generación controlaba cada metro cuadrado de tierra cultivable y cada carretera que entraba o salía del pueblo. Su registro como candidata por el partido Morena no fue casualidad. En 2024, Morena era el partido dominante en México tras la arrasadora victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones presidenciales de junio, convirtiéndose en la primera mujer presidenta del país. Yolanda creyó en la promesa de la Cuarta Transformación, en el discurso de que primero los pobres, en la idea de que el gobierno federal finalmente enfrentaría al crimen organizado. Creyó que el poder central la protegería. Estaba equivocada. Su programa de gobierno era peligrosamente específico para los estándares de Michoacán. Primer punto: auditoría completa de los últimos 6 años de administración municipal, con especial atención a los contratos de seguridad pública y obra pública. Segundo punto: instalación de 25 cámaras de vigilancia en puntos estratégicos de Cotija, con un presupuesto estimado de 2,1 millones de pesos, financiadas con recursos federales del programa Ciudades Seguras. Tercer punto: coordinación directa con la Guardia Nacional para operativos contra extorsión a productores de aguacate. Cada uno de esos puntos era una declaración de guerra contra el statu quo. El presupuesto de su campaña fue de 180,000 pesos, una miseria comparada con los millones que otros candidatos gastaban en propaganda. No tenía camionetas con altavoces ni lonas gigantes en cada esquina, ni ejércitos de acarreados prometiendo votos a cambio de despensas. Tenía algo más peligroso: credibilidad. Los vecinos sabían que Yolanda había denunciado corrupción cuando era regidora, que había publicado documentos comprometedores en redes sociales, que no se había callado cuando recibió la fotografía amenazante de su hija. En febrero de 2024, apenas 3 semanas después de anunciar su candidatura, recibió el primer mensaje directo del cártel. No fue una llamada anónima ni una nota dejada en su puerta. Fue una visita. 2 hombres vestidos con ropa civil, sin armas visibles, pero con la autoridad que da el terror, llegaron a su casa un martes por la tarde. José, su esposo, los recibió en la puerta. Uno de ellos, un hombre de unos 40 años con cicatriz en la mejilla izquierda, le dijo con tono neutro, casi cortés: «Dígale a su esposa que queremos hablar con ella. Puede ser en buenos términos o en malos términos. Ella decide». Yolanda salió a la puerta, los miró directo a los ojos y respondió con una firmeza que impresionó incluso a sus amenazantes: «No tengo nada que hablar con ustedes. Yo trabajo para los ciudadanos de Cotija, no para ustedes». El hombre de la cicatriz sonrió sin humor. «Señora, usted no entiende cómo funcionan las cosas aquí. Si gana, va a trabajar con nosotros o va a trabajar bajo tierra. No hay tercera opción». Yolanda cerró la puerta sin responder. Esa noche comenzó la vigilancia. Un Chevrolet Suburban negra, vidrios polarizados sin placas, se estacionaba frente a su casa desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada. No hacían nada, no bajaban, no tocaban la puerta.
Solo estaban ahí recordándole que cada movimiento suyo estaba siendo observado. Los vecinos bajaban la mirada cuando pasaban cerca del vehículo. Nadie llamaba a la policía porque todos sabían que los policías municipales recibían órdenes de las mismas personas que enviaban ese vehículo. Yolanda adoptó una filosofía que repetiría en cada mitin, en cada entrevista, en cada conversación privada con sus aliados. El poder no es para proteger criminales. El poder es para proteger a los niños que van a la escuela sin miedo a ser secuestrados. Esa frase la convirtió en heroína para unos y en objetivo para otros. Pero, ¿cómo esta campaña marcada por el terror se transformaría en una pesadilla de la que nadie podría despertar? Marzo de 2024 convirtió a Michoacán en un cementerio para candidatos. El 15 de marzo, Roberto Castillo, candidato a la alcaldía de Uruapan por el PAN, fue interceptado cuando salía de una reunión con agricultores. 7 balazos en el pecho. Murió antes de llegar al hospital. El 28 de abril, Ana María López, quien competía por Apatzingán, fue emboscada en la carretera. Su camioneta quedó acribillada con 34 impactos. Los sicarios se tomaron el tiempo de rociar el vehículo con gasolina, pero no lo incendiaron. El mensaje era claro: querían que el cuerpo fuera encontrado, que las fotos circularan, que el miedo se expandiera como pólvora. El 12 de mayo, Eduardo Mendoza, candidato en Zamora, arrancó su auto una mañana y una explosión lo desintegró junto con el vehículo. La onda expansiva rompió ventanas en un radio de 50 metros. Los vecinos dijeron que escucharon el estruendo desde 5 cuadras de distancia. 3 candidatos asesinados en 3 meses. Y Yolanda seguía en la carrera. Las amenazas contra ella se intensificaron de manera escalofriante. En abril de 2024, recibió 14 llamadas a su teléfono celular. 3 de ellas quedaron grabadas porque Yolanda, previendo que necesitaría evidencia, configuró su dispositivo para grabar automáticamente. En la primera, una voz masculina distorsionada electrónicamente le decía: «Señora, sus hijos van a la escuela solos cada mañana. Sería una lástima que algo les pasara». En la segunda, más directa: «El cementerio de Cotija está esperando un lugar para usted. ¿Quiere que lo preparemos ya?». La tercera fue la más brutal: «Última advertencia, retírate o mueres. No hay más conversación». Yolanda no se retiró. Hizo algo que nadie esperaba: publicó las grabaciones en su página de Facebook el 3 de mayo de 2024. El video se volvió viral en cuestión de horas. 2,3 millones de reproducciones en 48 horas. Medios internacionales como The Washington Post y BBC Mundo la entrevistaron vía videollamada. Los titulares fueron devastadores para la imagen de México, la candidata que enfrenta la muerte en Michoacán. Amenazas de muerte no detienen a alcaldesa mexicana. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un comunicado expresando profunda preocupación por la seguridad de candidatas en México. Claudia Sheinbaum, quien en ese momento era presidenta electa, esperando su toma de posesión en octubre, tuiteó: «El Estado mexicano tiene la obligación de proteger a todas las candidatas. Nadie debe gobernar con miedo». Palabras hermosas, promesas vacías. Ningún elemento de seguridad federal fue enviado a Cotija. Ningún operativo especial fue implementado. Yolanda quedó sola con su valentía como único escudo contra balas reales. En mayo organizó una reunión en su casa con simpatizantes. El espacio de 120 metros cuadrados se llenó con 40 personas que se sentaron en sillas plegables en el piso recargadas contra las paredes. Hablaron de esperanza, de cambio, de recuperar las calles para los niños. Pero mientras hablaban dentro afuera, alguien tomaba fotografías. Días después, Yolanda recibió por WhatsApp un collage con los rostros de 15 personas que habían asistido a esa reunión, cada uno marcado con una cruz roja. El mensaje decía: «Ellos también pagarán por apoyarte». El terror funcionó parcialmente. Algunos de esos 15 dejaron de asistir a eventos de campaña, pero otros, especialmente mujeres, se organizaron. María Gutiérrez, directora de la escuela primaria Benito Juárez, fundó el colectivo Mujeres por Yolanda, con 200 integrantes. Marchaban los sábados por las calles de Cotija con pancartas que decían: «Las mujeres no nos callamos» y «Cotija libre de miedo». Cada marcha era un acto de resistencia, pero también un registro de blancos potenciales para el cártel. El padre Miguel Ángel Torres, párroco de 67 años de la iglesia de San Francisco de Asís, dedicó 3 homilías dominicales a hablar de la valentía de quienes enfrentan la oscuridad sin armas, solo con verdad. Nunca mencionó el nombre de Yolanda, pero todos entendieron.
Después de la tercera homilía, encontraron un sobre manila en la sacristía con fotografías del padre, entrando y saliendo de la iglesia, tomadas con teleobjetivo desde distintos ángulos. No había mensaje escrito, no hacía falta. Pero a pesar del terror orquestado, a pesar de los asesinatos que manchaban Michoacán con sangre cada semana, a pesar de que las apuestas clandestinas en Cotija daban 70% de probabilidad a que Yolanda no llegaría viva al día de las elecciones, ella continuó. Continuó porque, como le dijo a su hija Lucía una noche de insomnio, si me rindo les estoy diciendo que tienen razón, que el poder se toma con balas, no con votos, y si acepto eso México ya no tiene salvación. Pero ¿podrían los votos protegerla de lo que vendría después? El 2 de junio de 2024, contra todos los pronósticos sombríos, Yolanda Sánchez Figueroa ganó la alcaldía de Cotija con 58% de los votos, 642 sufragios de 11,000 electores registrados. Fue una victoria apabullante que sacudió los cimientos del poder oscuro en Michoacán. Esa noche en su casa, mientras sus hijos la abrazaban llorando de alegría mezclada con terror, Yolanda sabía que había cruzado el punto de no retorno. Ya no era solo una amenaza potencial, ahora era una amenaza real con poder legal para investigar, auditar y desmantelar. Su toma de posesión fue el 15 de septiembre de 2024, en una ceremonia austera en el Salón de Cabildo del Ayuntamiento. Apenas 80 personas asistieron, la mitad de lo que tradicionalmente se esperaba. Muchos simpatizantes tuvieron miedo de ser fotografiados. Yolanda pronunció un discurso de 12 minutos que se volvería legendario por su brevedad y contundencia. Las palabras clave se repetían como un mantra. Transparencia apareció 9 veces, justicia 7 veces, auditoría 5 veces. Terminó con una frase que helaba la sangre. No vine aquí a negociar con ladrones, vine a recuperar lo que nos robaron. Su primera decisión como alcaldesa fue nombrar un equipo de auditoría externo para revisar las finanzas municipales de 2018 a 2024. El resultado llegó 3 semanas después, 13,5 millones de pesos, sin justificación documental. Partidas fantasma etiquetadas como gastos operativos de seguridad, que no correspondían a ningún servicio verificable. Contratos de mantenimiento de alumbrado público pagados 3 veces por el mismo trabajo. Nóminas con 23 empleados que nadie había visto nunca en las oficinas municipales. Yolanda convocó al exalcalde Antonio Morales Gutiérrez a comparecer ante el Cabildo. Morales, un hombre de 61 años con 3 periodos consecutivos en el poder y vínculos documentados con operadores del CEJNGE, según informes de inteligencia estatal, se negó a asistir. En su lugar envió un comunicado de prensa acusando a Yolanda de persecución política motivada por venganza personal. Ella respondió presentando una denuncia formal ante la Fiscalía Anticorrupción de Michoacán el 8 de octubre de 2024. La denuncia incluía 247 páginas de evidencia documental. Pero su decisión más peligrosa llegó en octubre. Despidió a 6 policías municipales tras recibir un informe de inteligencia de la Guardia Nacional que confirmaba que fungían como informantes del cártel, reportando movimientos de autoridades, horarios de patrullaje y ubicación de retenes. Los 6 despedidos presentaron amparos legales, alegando despido injustificado. Ninguno fue arrestado. Todos permanecieron libres en Cotija, caminando por las mismas calles que Yolanda transitaba diariamente. En noviembre, logró la aprobación del Cabildo para un proyecto de 2,1 millones de pesos destinado a instalar 25 cámaras de videovigilancia en puntos estratégicos, accesos carreteros, el mercado municipal, la plaza central y las afueras de escuelas primarias. La licitación se publicó el 18 de noviembre. 3 días después, las oficinas del ayuntamiento amanecieron con las ventanas apedreadas y una manta colgada en la puerta principal. Las cámaras no te van a salvar. El despacho de alcaldesa donde Yolanda trabajaba era un espacio modesto de 40 metros cuadrados en el segundo piso del edificio municipal. Paredes pintadas de amarillo pálido, un escritorio metálico heredado de 3 administraciones anteriores, una silla giratoria desvencijada y una bandera mexicana en la esquina. No había aire acondicionado. En las tardes de calor abría la ventana y el ruido de la calle entraba mezclado con olor a tacos de carnitas del puesto de don Ernesto. Ahí trabajaba hasta las 10 de la noche, revisando contratos, firmando oficios, respondiendo mensajes de ciudadanos que reportaban baches alumbrado, descompuesto, extorsiones, disfrazadas de cuotas voluntarias. Desarrolló una costumbre que conmovía a sus empleados. Llevaba comida casada desde su casa y comía con el personal de limpieza, los choferes, las secretarias.
Si yo como con presupuesto público, mientras ustedes gastan su sueldo en fondas, ¿qué clase de transparencia estoy predicando?, decía mientras compartía arroz con pollo en platos desechables. Era su forma de recordarles a todos, incluyéndose a sí misma, que el poder era un préstamo temporal del pueblo, no un privilegio para disfrutar. Pero cada decisión transparente era una declaración de guerra. Y la guerra estaba por responder con una brutalidad que nadie imaginó posible. Noviembre de 2024 marcó el inicio del asedio final. El día 8, Yolanda salió de una reunión nocturna en el ayuntamiento y encontró su Toyota Corolla con las 4 ventanas destrozadas. Sobre el asiento del conductor, entre los cristales rotos, había un sobre manila. Dentro, una sola hoja con una frase escrita en letras rojas que parecían sangre: esto es solo el principio. No había firma. No hacía falta. El mensaje era universal en el lenguaje del terror michoacano. Estamos aquí, te vemos. Podemos tocarte cuando queramos. Yolanda reportó el incidente a la policía municipal. El comandante, un hombre de 45 años, llamado Héctor Ramírez, que llevaba 18 años en el cargo y había sobrevivido a 5 administraciones, tomó nota con una indiferencia burocrática que revelaba más que cualquier confesión. «Haremos lo que podamos, señora alcaldesa», dijo sin levantar la mirada del formulario. Lo que podamos significaba absolutamente nada. El reporte se archivó sin investigación. Las cámaras de seguridad del estacionamiento municipal convenientemente habían dejado de funcionar esa noche por fallas eléctricas. A mediados de noviembre, su hijo Miguel, de 20 años y estudiante de ingeniería en sistemas en Morelia, regresaba a Cotija para el fin de semana cuando notó que un Nissan Versa gris lo seguía desde la salida de la autopista. El vehículo mantuvo distancia constante durante 15 kilómetros, tomando cada vuelta que Miguel tomaba, acelerando, cuando él aceleraba, frenando cuando él frenaba. Miguel, aterrorizado, llamó a su madre. Yolanda le dijo con una calma que ocultaba su pánico interno: «No vayas a la casa, ve directo a la comandancia de policía en el centro». Miguel obedeció. El Nissan desapareció 2 cuadras antes de llegar. Esa noche Yolanda y José tomaron la decisión más dolorosa de sus vidas: enviaron a Lucía y Miguel fuera de Michoacán. Lucía se fue con una tía a Guadalajara. Miguel se quedó en Morelia bajo la vigilancia de amigos de confianza. La casa familiar, que siempre había sido ruidosa con las discusiones sobre tareas y los chistes en la cena, se volvió un espacio de silencio sepulcral, donde Yolanda y José comían frente a platos que antes ocupaban sus hijos. El 10 de diciembre un paquete llegó al ayuntamiento dirigido a la alcaldesa. La secretaria lo abrió con manos temblorosas. Dentro había un ataúd en miniatura de madera barnizada de aproximadamente 30 centímetros de largo. En la tapa, grabado con herramienta eléctrica, el nombre completo: Yolanda Sánchez Figueroa. Dentro del pequeño ataúd, un papel doblado con una fecha: diciembre 2024. Nada más. La secretaria vomitó en el baño. Yolanda fotografió el objeto y lo publicó en su Facebook con un mensaje desafiante: «Me quieren callar con miedo, pero el miedo no gobierna Cotija. El miedo no firma cheques, no pavimenta calles, no protege a nuestros niños. Yo seguiré aquí». El 15 de diciembre convocó una sesión extraordinaria de Cabildo para solicitar formalmente protección de la Guardia Nacional. Presentó las amenazas documentadas, las fotografías, las grabaciones de llamadas. Los regidores votaron unánimemente a favor de la solicitud. La respuesta del gobierno estatal llegó 3 días después por correo electrónico. Después de evaluar el nivel de riesgo mediante nuestros protocolos establecidos, determinamos que la situación no alcanza el umbral requerido para asignación de elementos de la Guardia Nacional. Sugerimos coordinación con Policía Municipal. La ironía era grotesca. Le pedían que se protegiera con la misma policía que trabajaba para quienes la amenazaban. Vecinos del barrio donde vivía Yolanda comenzaron a reportar algo inquietante. Durante 4 noches consecutivas, del 16 al 19 de diciembre, una camioneta Chevrolet Suburban negra, vidrios polarizados sin placas visibles, se estacionaba frente a su casa desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada. No apagaban el motor, no bajaban, solo observaban. La casa de Yolanda, una construcción modesta de un piso en la colonia Morelos, a 1,2 kilómetros del centro, se convirtió en un punto marcado en el mapa del terror. Todos en el barrio sabían lo que eso significaba. Todos bajaban la mirada cuando pasaban frente a la Suburban. Nadie llamaba a las autoridades porque en Michoacán, las autoridades muchas veces llegan después para dibujar con tiza el contorno de los cuerpos.
En ese ambiente de miedo institucionalizado de impunidad perfecta, donde ni un solo sicario había sido arrestado en Cotija durante todo el 2024, llegó el 20 de diciembre. Un día ordinario, un día fatal. ¿Quién podría imaginar que un estacionamiento de gimnasio se convertiría en el escenario del asesinato político que sacudiría a México entero? La mañana del 20 de diciembre de 2024 amaneció en Cotija, con un cielo despejado y una temperatura de 18 grados centígrados. Era viernes 2 días antes de las festividades navideñas y las calles comenzaban a llenarse con vendedores ambulantes que ofrecían piñatas, luces navideñas y ponches de frutas calientes. Nada en ese amanecer sugería que antes del mediodía, México tendría un nuevo nombre en la lista interminable de candidatos y funcionarios asesinados por desafiar al crimen organizado. Yolanda Sánchez despertó a las 6:15 de la mañana como todos los días. Preparó café en la cafetera italiana que le había regalado José en su aniversario número 20. Se sentó sola en la mesa de la cocina revisando mensajes de WhatsApp en su teléfono, quejas ciudadanas sobre baches, solicitudes de reunión, amenazas disfrazadas de consejos amistosos. A las 7:00 de la mañana, desayunó 2 huevos revueltos con frijoles y tortillas calientes. A las 7:30 se puso pants deportivos grises, tenis Nike, desgastados. Tomó su bolso de gimnasio color azul cielo, que contenía una toalla, una botella de agua y un cuaderno donde llevaba lista de pendientes diarios. Salió de su casa manejando su Toyota Corolla 2018 blanco, placas PTV 8821A. El gimnasio municipal quedaba a 3 kilómetros de distancia, un trayecto de 8 minutos en el que pasaba frente a la primaria Benito Juárez, el mercado municipal que a esa hora apenas abría sus cortinas metálicas, y la gasolinera donde siempre saludaba al despachador. Llegó al gimnasio municipal a las 7:45. Estacionó en el lugar de siempre, el tercero, desde la entrada bajo un árbol de mezquite que daba sombra parcial. Dentro del gimnasio había 7 personas más, 3 hombres en el área de pesas, 2 mujeres en las caminadoras, un joven haciendo abdominales y el encargado limpiando el baño. Yolanda hizo su rutina habitual: 20 minutos en la elíptica, 15 minutos de pesas ligeras, 10 minutos de estiramientos. Conversó brevemente con Laura Mendoza, una maestra de secundaria que también asistía regularmente. Hablaron del clima, de los precios del aguacate que habían subido a 70 pesos el kilo, de lo rápido que se acercaba la Navidad. Nada trascendental. Palabras cotidianas que serían las últimas que Laura escucharía de labios de Yolanda. A las 8:32 de la mañana, Yolanda salió del gimnasio. El sol ya estaba alto, intenso, típico del altiplano michoacano en invierno. Caminó hacia su auto con el bolso colgado del hombro derecho. Sacó las llaves de su bolsillo. En ese momento, una camioneta Ford F-150, negra modelo, 2020 sin placas, con vidrios polarizados tan oscuros que parecían espejos, entró al estacionamiento a velocidad moderada. No derrapó. No aceleró dramáticamente. Simplemente se detuvo a 5 metros del Toyota de Yolanda. Eran las 8:34 de la mañana. Las cámaras de seguridad de una tienda de abarrotes ubicada frente al gimnasio capturaron lo que sucedió en los siguientes 38 segundos. 4 hombres descendieron del vehículo. Vestían jeans oscuros, chamarras negras de mezclilla, pasamontañas negros. 2 de ellos portaban rifles AK-47 visibles, largos, inconfundibles. Los otros 2 llevaban pistolas 9 milímetros. No gritaron. No dijeron una sola palabra. Caminaron hacia Yolanda con la eficiencia mecánica de quienes han hecho esto antes. Yolanda los vio. Tuvo 3 segundos para comprender lo que estaba sucediendo. Dejó caer el bolso. Levantó las manos en un gesto instintivo de protección o súplica. A las 8:35 de la mañana comenzaron a disparar. Los primeros 5 disparos vinieron del AK-47 a la izquierda. Impactaron su torso, 2 en el pecho, 3 en el abdomen. Yolanda cayó de rodillas. Los siguientes 6 disparos llegaron desde la derecha, también de rifle automático. 3 impactaron su espalda mientras caía, 2 más su costado izquierdo, 1 su brazo derecho. Las pistolas, 9 milímetros, dispararon 8 veces, 5 balas. Impactaron su torso ya desplomado en el pavimento, 3 su cabeza. 19 disparos en total. 19 casquillos que rebotaron en el concreto caliente. 19 proyectiles diseñados para matar, pero lanzados con una abundancia que iba más allá de la necesidad. El informe forense determinaría después
que Yolanda murió probablemente con el tercer o cuarto impacto. Los otros 15 fueron mensaje advertencia, demostración de poder absoluto. El tiempo total, desde el primer disparo hasta el último 38 segundos. Los sicarios subieron a la camioneta con la misma calma con la que habían descendido. No corrieron, no gritaron. La Ford F-150 salió del estacionamiento. A velocidad normal giró a la derecha en la calle Hidalgo y desapareció entre el tráfico matutino de Cotija. Ningún retén policial la interceptó. Ningún helicóptero la siguió. Simplemente se evaporó como fantasma en pleno día. A las 8:37, 2 minutos después del asesinato, Laura Mendoza salió del gimnasio atraída por el ruido que había confundido con cohetes. Encontró el cuerpo de Yolanda tendido junto al auto rodeado de un charco de sangre que crecía lentamente sobre el asfalto poroso. El bolso azul cielo estaba a medio metro, su contenido desparramado, la toalla, la botella de agua y el cuaderno abierto en una página donde, con letra clara y ordenada, Yolanda había escrito su lista del día. 1. Reunión con contador municipal, 10:00 de la mañana. 2. Llamar a Lucía para su cumpleaños. 3. Comprar regalos navideños para personal de limpieza. Laura gritó. Llamó al 911. La ambulancia llegó a las 8:52, 15 minutos después. Los paramédicos confirmaron lo que ya era obvio. Yolanda Sánchez Figueroa, 50 años, alcaldesa de Cotija, madre de 2 hijos, había sido declarada muerta en el lugar. Causa: heridas por proyectil de arma de fuego. Cantidad: 11 en torso, 5 en espalda, 3 en cabeza. Total: 19. ¿Por qué 19 balas para matar a una mujer de 50 años que pesaba 58 kilos? La pregunta obsesionó a forenses, criminólogos y analistas de seguridad en los días posteriores. El doctor Ernesto Valdés, especialista en psicología criminal del Instituto Nacional de Ciencias Penales, explicó a medios nacionales: 19 disparos es un overkill evidente. Con 3 o 4 se asegura la muerte. El resto es teatro, es mensaje, es demostración de poder. Están diciendo: nosotros decidimos quién vive y quién muere, y cuando decidimos que alguien muere, lo hacemos de la manera más espectacular posible para que nadie olvide. En el lenguaje del crimen organizado mexicano, el número de balas transmite significados específicos. 3 disparos en la cabeza, ejecución profesional, limpia, sin odio personal. 7 u 8 disparos, asesinato estándar, trabajo cumplido. Pero 19 disparos con múltiples armas desde múltiples ángulos es una declaración pública de furia, de advertencia colectiva, de terror institucionalizado. Surgió una teoría inquietante entre periodistas locales. El número 19 coincidía con la cantidad de miembros del Cabildo Municipal de Cotija. ¿Era coincidencia? Algunos analistas sugirieron que cada bala representaba una advertencia individual para cada regidor, cada funcionario, cada persona en posición de poder que considerara seguir el ejemplo de Yolanda. Un mensaje enviado en metal y pólvora. Si ella, la más valiente, la más visible, la más protegida por la atención mediática, puede morir así, imaginen lo que les espera a ustedes. La reacción internacional fue inmediata y furiosa. El 20 de diciembre por la tarde, Claudia Sheinbaum, presidenta de México desde octubre de 2024, tuiteó: el asesinato de la alcaldesa Yolanda Sánchez en Cotija es inaceptable. Instruyo a la Fiscalía General de la República y a la Guardia Nacional a investigar y capturar a los responsables. En México no habrá impunidad. Palabras que sonarían huecas en los meses siguientes. La ONU Mujeres emitió un comunicado condenando este ataque brutal contra la participación política de las mujeres en México. Amnistía Internacional declaró que la cultura de impunidad en México debe terminar y debe comenzar con justicia para Yolanda Sánchez. Human Rights Watch documentó el caso como parte de su informe anual sobre violencia política de género en América Latina. Pero las palabras, por más elocuentes que fueran, no resucitaban a los muertos, ni atemorizaban a los asesinos que caminaban libres por las calles de Cotija. El 21 de diciembre de 2024, la Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió la carpeta de investigación FGE-MICH-COT-2024-1847 por el delito de homicidio calificado con agravantes. Asignaron a 12 agentes ministeriales. Solicitaron videos de cámaras de seguridad en un radio de 2 kilómetros. Entrevistaron a 23 testigos. El 25 de diciembre, día de Navidad, anunciaron la captura de 2 sospechosos, José el Chino Ramírez, 34 años, y Luis el Flaco Ortega, 28 años.
ambos con antecedentes penales por robo y portación ilegal de armas. Ambos identificados por inteligencia estatal como miembros operativos del CJNGE en la región de Cotija. La conferencia de prensa fue triunfalista. El fiscal mostró fotografías de los detenidos, armas aseguradas, un vehículo similar a la Ford F-150 negra. La justicia está actuando, declaró. Los medios nacionales replicaron la noticia con alivio. Capturan a presuntos asesinos de alcaldesa Yolanda Sánchez. Por 48 horas pareció que México funcionaba, que el Estado respondía, que había consecuencias. El 30 de diciembre, 5 días después de su captura, José, el Chino, Ramírez y Luis, el Flaco, Ortega, fueron encontrados muertos en sus celdas del Centro de Reinserción Social de Morelia. El reporte oficial de la Fiscalía decía: suicidio por asfixia mediante uso de ropa de cama. Ambos se habían ahorcado con sus propias camisetas, supuestamente en celdas separadas, en la misma noche, sin que ningún guardia notara nada inusual. El abogado Juan Méndez, de 52 años, quien había sido asignado como defensor de oficio de los dos detenidos, ofreció una versión muy diferente en entrevista con el periódico La Jornada Michoacán. Yo visité a mis clientes el 29 de diciembre a las 4 de la tarde. José tenía hematomas en las costillas y marcas de quemaduras en los brazos. Luis tenía un ojo morado y le faltaban 2 dientes que no le faltaban cuando lo detuvieron. Me dijeron que los estaban torturando para que firmaran confesiones falsas, inculpando a funcionarios municipales específicos. Menos de 24 horas después, ambos estaban muertos. Suicidio. Es la explicación oficial más conveniente para cerrar un caso incómodo. La investigación se estancó completamente. El 15 de enero de 2025, la Fiscalía anunció que se continúa investigando líneas alternas, código burocrático para no tenemos nada y probablemente nunca tendremos. Ningún otro arresto fue realizado. Ningún líder del CJNGE fue señalado públicamente. La Ford F-150 negra nunca fue encontrada. Las armas homicidas nunca fueron recuperadas. Los autores intelectuales, los que ordenaron el asesinato, permanecieron en la sombra protectora de la impunidad perfecta que caracteriza al sistema de justicia michoacano. El exalcalde Antonio Morales fue citado a declarar el 10 de enero de 2025. Compareció acompañado de 3 abogados, negó cualquier vínculo con el crimen organizado, negó cualquier participación en el asesinato de Yolanda y declaró que él también era víctima de una campaña de difamación. No fue arrestado, no fue procesado. Salió del edificio de la Fiscalía por la puerta principal, subió a su Audi Q7 blanco y manejó de regreso a su casa en Cotija, sin un solo policía siguiéndolo. Las estadísticas contaban la historia real en Michoacán. Durante 2024 se registraron 2.187 homicidios dolosos. De esos, apenas 243 casos llegaron a sentencia condenatoria, un índice de resolución del 11%. En otras palabras, el 89% de los asesinatos en Michoacán quedaron impunes. Yolanda Sánchez se sumó a esa estadística brutal. Otro nombre, otro número, otra vida sacrificada en el altar de un sistema judicial colapsado. El asesinato de Yolanda Sánchez no fue un incidente aislado. Fue parte de un patrón sistemático de violencia contra mujeres en política en México. Entre 2018 y 2024, según datos del Observatorio de Participación Política de las Mujeres, 37 candidatas o funcionarias electas fueron asesinadas en México. De esas 37, 15 fueron asesinadas en Michoacán. La lista es espeluznante por su monotonía. María Santos, candidata a alcaldesa de Chilpancingo, Guerrero, secuestrada el 15 de abril de 2023. Su cuerpo encontrado 12 días después, con señales de tortura. Rosa Hernández, alcaldesa de San Agustín. Loxicha, Oaxaca, asesinada con 8 disparos. El 22 de junio de 2022, después de negarse a pagar cuota de protección mensual de 50,000 pesos al cártel local. Ana Luisa Garfias, regidora de Moroleón, Guanajuato. Baleada frente a su casa el 8 de marzo de 2021. Día Internacional de la Mujer, en lo que muchos interpretaron como mensaje irónico del crimen organizado. La doctora Marcela Ríos, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas, especializada en crimen organizado y género, explicó el fenómeno en un análisis publicado en marzo de 2025. Los cárteles prefieren negociar con hombres, porque los hombres estadísticamente son más propensos a aceptar sobornos, a ceder ante amenazas sobre sus familias, a priorizar su supervivencia individual sobre principios abstractos.
Las mujeres como Yolanda representan un problema diferente. Están motivadas por proteger a sus hijos, sus comunidades, su legado. Esas motivaciones no se compran con dinero y son más difíciles de quebrar con amenazas. Por eso los cárteles las eliminan directamente. La ironía cruel de 2024 era inescapable. México eligió a su primera presidenta mujer, Claudia Sheinbaum, en junio de 2024. Con el 59,7% de los votos, la victoria electoral más contundente en la historia moderna del país. Sheinbaum tomó posesión el 1 de octubre de 2024, prometiendo un gobierno de mujeres que protegerá a todas las mujeres mexicanas. 2 meses y medio después, Yolanda Sánchez fue asesinada con 19 balas, mientras el gobierno federal no había asignado un solo elemento de protección personal, a pesar de amenazas documentadas. La familia Sánchez emitió un comunicado el 5 de enero de 2025 que resumía la hipocresía sistémica. México tiene una presidenta mujer, pero sus alcaldesas siguen muriendo como moscas. Tener mujeres en el poder no significa nada si el poder no protege a las mujeres. Yolanda murió porque México está enfermo de impunidad, y ningún discurso de empoderamiento femenino va a curar esa enfermedad. El 21 de diciembre de 2024, bajo un sol implacable que convertía el asfalto en espejo líquido, más de 5,000 personas llenaron las calles de Cotija para el funeral de Yolanda Sánchez Figueroa. El féretro cubierto con la bandera del partido Morena y sepultado bajo un mar de flores blancas que los vecinos llevaban desde sus casas, avanzó lentamente desde la funeraria hasta el panteón municipal. El cortejo tardó 2 horas en recorrer los 3 kilómetros de distancia porque cada cuadra se llenaba con personas que salían de sus casas, comercios, oficinas para observar en silencio. No hubo gritos, no hubo consignas, solo el sonido de miles de pasos sobre el pavimento y el llanto contenido que se escapaba en sollozos intermitentes. En el panteón frente a la tumba abierta que esperaba recibir el cuerpo, Lucía Sánchez, la hija de 23 años de Yolanda, tomó el micrófono con manos temblorosas. Su voz se quebró en la primera palabra, se fortaleció en la segunda, y para la tercera frase ya era un grito de furia contenida durante días. Mi madre murió porque México está enfermo, y nadie hace nada. Ni el gobierno, ni la policía, ni la fiscalía, ni ustedes que están aquí llorando, pero mañana se olvidarán. México mata a sus mejores personas y premia a sus peores criminales. Mi madre está muerta, pero sus asesinos caminan libres. Eso es México en 2024. Las redes sociales explotaron. El hashtag Justicia para Yolanda alcanzó trending topic mundial en Twitter, con 8,7 millones de menciones en 48 horas. Fotografías del ataúd de Yolanda del estacionamiento marcado con 19 cruces amarillas de la lista de pendientes en su cuaderno encontrado junto a su cuerpo circularon en Facebook, Instagram, TikTok. Las publicaciones tenían un tono común, indignación mezclada con desesperanza, la sensación de que gritar era inútil pero permanecer callado era complicidad. El 23 de diciembre manifestantes tomaron el Zócalo de Ciudad de México. Aproximadamente 10,000 personas, en su mayoría mujeres, marcharon desde el Ángel de la Independencia hasta el Palacio Nacional, exigiendo 3 cosas: investigación independiente internacional del asesinato, protección inmediata para la familia Sánchez y reforma estructural del sistema de justicia en Michoacán. En Morelia, capital de Michoacán, 3,000 personas bloquearon la entrada a las oficinas de la Fiscalía Estatal durante 6 horas. La Guardia Nacional los desalojó con gases lacrimógenos a las 8 de la noche. 11 manifestantes fueron detenidos por alteración del orden público y liberados 48 horas después sin cargos. El 5 de enero de 2025, el Cabildo de Cotija se reunió en sesión extraordinaria para elegir alcalde interino. La ley municipal establecía que el puesto debía ser ocupado por el regidor de mayoría relativa. Ese cargo correspondía a Carlos Méndez Villanueva, un hombre de 52 años, contador público, miembro del partido Morena, pero sin el historial combativo de Yolanda. Méndez aceptó el cargo en una ceremonia que duró 15 minutos, sin invitados externos, sin prensa casi clandestina. En su brevísimo discurso dijo: «Voy a continuar el trabajo de Yolanda Sánchez, porque eso es lo que ella hubiera querido». Las acciones de Méndez en sus primeras 2 semanas demostraron que sus palabras eran retórica vacía. El 12 de enero canceló el proyecto de instalación de cámaras de videovigilancia, argumentando restricciones presupuestarias que requieren revisión.
El 18 de enero, suspendió indefinidamente la auditoría de las finanzas municipales 2018 a 2024, que Yolanda había iniciado declarando que era necesario replantear metodología para evitar sesgos políticos. El 25 de enero, reintegró a 3 de los 6 policías municipales que Yolanda había despedido por vínculos con el CJNGE, justificando que los amparos legales presentados por ellos tenían fundamento jurídico. El sistema se autocorrigió. Eliminó al elemento disruptivo, lo reemplazó con alguien obediente y restauró el equilibrio anterior como si nada hubiera pasado. Yolanda murió, pero la corrupción que combatió seguía viva, sana, floreciente. María Gutiérrez, la directora de escuela que había fundado Mujeres por Yolanda, renunció a su cargo el 2 de febrero de 2025 y se mudó con su familia a Guadalajara. En su carta de renuncia escribió: «Temo por mi vida y la de mis hijos. No puedo continuar en un lugar donde defender lo correcto equivale a firmar tu sentencia de muerte». De las 200 integrantes originales del colectivo 147, se dieron de baja en enero de 2025. Las 53 restantes dejaron de organizar marchas, dejaron de publicar en redes sociales, dejaron de usar las playeras moradas con el rostro de Yolanda que habían mandado hacer en noviembre. El miedo es el mejor regulador social que existe. No necesita leyes, no necesita cárceles, no necesita jueces. Solo necesita ejemplos ocasionales de violencia extrema para recordarle a la población las consecuencias de la desobediencia. En febrero de 2025, el periódico El Universal realizó una encuesta en Cotija con 500 residentes seleccionados aleatoriamente. Los resultados revelaron la anatomía del terror normalizado. El 78% de los encuestados creía que el CJNGE había ordenado el asesinato de Yolanda. El 65% creía que la policía municipal sabía quiénes eran los asesinos pero no haría nada. El 52% dijo tener miedo de hablar públicamente sobre el caso. El 34% confesó que no votaría en las próximas elecciones municipales, porque ¿para qué si los que gobiernan son los narcos, no los alcaldes? La tienda de abarrotes frente al gimnasio municipal, cuya cámara de seguridad había capturado el asesinato, se convirtió en símbolo involuntario de la complicidad forzada. El dueño, don Ramiro González, de 61 años, negó repetidamente tener video del incidente. «No tengo cámaras funcionando ese día», declaró a la policía a pesar de que testigos confirmaron haber visto las cámaras activas. Cuando un reportero de La Jornada lo confrontó extraoficialmente, don Ramiro bajó la voz y dijo: «Mire, joven, yo tengo esposa, 3 hijos, 2 nietos. Si entrego ese video, ¿quién los va a proteger cuando vengan por mí? ¿Usted? ¿La policía? ¿El gobierno? No. Yo no quiero problemas. Perdón, pero no». La oficina de la alcaldesa en el segundo piso del ayuntamiento municipal permaneció cerrada con llave durante 2 meses. El escritorio metálico de Yolanda seguía con sus objetos personales, una fotografía enmarcada de sus hijos, un rosario de cuentas blancas, 3 bolígrafos azules, el cuaderno de notas donde llevaba registro de reuniones. Nadie se atrevía a sentarse en su silla. Carlos Méndez instaló su despacho en otra oficina del primer piso. Cuando un periodista le preguntó por qué no usaba la oficina de Yolanda Méndez, tartamudeó: «Por respeto a su memoria». La verdad no dicha era que nadie quería ocupar el espacio de alguien cuyo fantasma todavía reclamaba justicia. El 15 de marzo de 2025, 3 meses después del asesinato, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció con bombo mediático el Plan de Protección Integral para funcionarios municipales en zonas de alto riesgo. El plan destinaba 500 millones de pesos para reforzar la presencia de Guardia Nacional en 15 municipios considerados los más peligrosos de México. Cotija estaba en la lista. El despliegue prometido 50 elementos permanentes. La realidad fue predeciblemente decepcionante. El 1 de abril llegaron a Cotija 5 elementos de Guardia Nacional. 5, no 50. 5 hombres con uniformes verde olivo, rifles de asalto y una pick-up blanca que patrullaba el centro de Cotija, en horario de oficina 9 de la mañana a 6 de la tarde. Después de las 6, Cotija volvía a pertenecer a sus dueños reales. Paralelamente, en 2025, Sheinbaum impulsó una reforma judicial controversial que cambiaba el sistema de nombramiento de jueces federales y magistrados de designación presidencial a elección popular mediante voto directo. La reforma prometía democratizar la justicia y acabar con la corrupción judicial.
Los críticos alertaron que permitir que la población votara por jueces facilitaría que el crimen organizado financiara campañas de candidatos afines y comprara justicia al mayoreo, no al menudeo. Yolanda Sánchez murió antes de ver implementada esa reforma, pero su muerte era prueba de que cambiar estructuras legales sin desmantelar las estructuras criminales que controlan territorios enteros es como cambiar el color de las cortinas en una casa incendiándose. Estético, pero inútil. Yolanda Sánchez Figueroa recorrió un camino de 6 meses desde que anunció su candidatura en enero de 2024 hasta que 19 balas la silenciaron en diciembre del mismo año. De secretaria administrativa a símbolo de resistencia, de madre preocupada por las calles peligrosas donde caminaban sus hijos a alcaldesa, dispuesta a enfrentar a quienes convirtieron esas calles en territorios del terror. 6 meses que condensan todo lo que está roto en México, un sistema donde la valentía individual se castiga con muerte, donde la transparencia se paga con sangre, donde las instituciones protegen a los criminales y abandonan a los justos. El estacionamiento del Gimnasio Municipal de Cotija, ese espacio de 50 metros cuadrados donde cayó Yolanda, no es solo el lugar donde murió una mujer, es el lugar donde murió la ilusión de que en México se puede gobernar con honestidad sin pagar el precio final. Es el lugar donde la luz intentó brillar y la oscuridad respondió con 19 respuestas de plomo. Es en esencia el espejo perfecto de un país donde el crimen organizado no gobierna desde las sombras, sino a plena luz del día, con impunidad tan perfecta que se ha convertido en derecho adquirido. Quedan preguntas que atormentan. ¿Valió la pena? ¿Puede una mujer sola cambiar un sistema diseñado para triturarla? ¿México tiene salvación? ¿O simplemente estamos contando cadáveres mientras esperamos nuestro turno? ¿Cuándo dejaremos de contar muertos y comenzaremos a contar culpables encarcelados? ¿Cuántas Yolandas más deben ser asesinadas antes de que la palabra justicia signifique algo más que un discurso político vacío? Yolanda nos enseñó que la valentía no es suficiente cuando el sistema está podrido desde la raíz. Que 19 balas son el lenguaje con el que el poder oscuro responde a quienes desafían su dominio. Que México premia a sus peores criminales con libertad y castiga a sus mejores ciudadanos con olvido. Pero también nos enseñó que rendirse es morir en vida, que callar es ser cómplice, que cada vez que recordamos su nombre, estamos encendiendo una vela que ellos intentaron apagar con pólvora. Si este video te indigna, si sientes que la historia de Yolanda merece algo más que convertirse en otra estadística olvidada, entonces suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones y comparte este video. El sistema quiere que olvidemos. Nuestra misión es recordar. Comenta abajo. ¿Conoces otras mujeres políticas valientes en México que enfrentaron al crimen organizado? ¿Qué crees que se necesita para romper el ciclo de impunidad? Te recomiendo ver nuestro próximo video sobre el cártel Jalisco Nueva Generación y cómo controla la economía del aguacate en Michoacán, porque entender quién mató a Yolanda requiere entender el imperio criminal que gobierna realmente esa región. La misión de este canal es contar las verdades que el poder prefiere enterrar. Gracias por ser parte de esta comunidad que se niega a olvidar, que se niega a normalizar, que se niega a aceptar que la impunidad es el destino inevitable de México. Yolanda Sánchez Figueroa, 50 años, madre de 2 hijos, alcaldesa de un pueblo de 18,000 habitantes, y la mujer que creyó que la democracia era más fuerte que la violencia. 19 balas dijeron que México todavía no está listo para esa verdad. Pero nosotros no nos rendiremos, porque el día que dejemos de contar estas historias, el día que dejemos de pronunciar su nombre, ese día, ellos habrán ganado definitivamente. No lo permitiremos. La memoria es resistencia, y Yolanda Sánchez vivirá mientras sigamos contando su historia. La historia de Yolanda Sánchez Figueroa no es solo una tragedia personal ni un caso criminal ordinario. Es un espejo que refleja todas las contradicciones dolorosas del siglo XXI, entre democracia y violencia, entre ideales y realidad, entre esperanza individual y estructuras criminales colectivas. Cuando una mujer de 50 años necesita 19 balas para ser silenciada, no estamos simplemente presenciando un asesinato político. Estamos presenciando el colapso del contrato social, donde el Estado pierde el monopolio de la violencia legítima y las organizaciones criminales se convierten en el gobierno real. Lo que me conmueve más profundamente en esta historia no es la brutalidad de la muerte, aunque 19 balas es un número suficiente para obsesionar cualquier conciencia, sino la soledad absoluta de Yolanda en su batalla. Ella no era un personaje de película de acción de Hollywood,
equipada con guardaespaldas tecnología avanzada y el apoyo de agencias de inteligencia. Era simplemente una madre, una esposa, una funcionaria pública con salario modesto, enfrentando un imperio criminal con presupuestos de miles de millones de dólares y armamento infinito. Luchó con herramientas ingenuas hasta el punto de lo casi tragicómico, transparencia, honestidad, fe en las instituciones. Y las instituciones la traicionaron completamente. Esta es la primera lección que quiero compartir con personas de edad madura, aquellos que han vivido lo suficiente para entender que el mundo no opera según la lógica simple del bien y el mal. Los sistemas no protegen automáticamente a las personas buenas. Durante toda la vida nos enseñan que si hacemos lo correcto, obedecemos las leyes, servimos a la comunidad, entonces la sociedad responderá con protección y respeto. La historia de Yolanda demuestra que esa creencia puede ser una ilusión mortal en contextos donde el Estado ha sido capturado por intereses criminales. Ella hizo todo correctamente, según el manual reportó corrupción, solicitó protección del gobierno, publicó evidencia, y cada paso correcto solo aumentó el precio sobre su cabeza. Esto no significa que debamos abandonar principios éticos o aceptar la corrupción como una realidad inevitable. En cambio, la lección es, la integridad debe ir acompañada de estrategia de supervivencia. Yolanda tenía un coraje extraordinario, pero le faltaba algo crucial, una red de protección multicapa. Confiaba en el gobierno federal, en la opinión pública internacional, en el poder de la atención mediática. Todas esas cosas generaron ruido durante 48 horas, luego desaparecieron. La lección dolorosa para quienes desean realizar cambio social: nunca luches solo. Y nunca creas que la justicia vendrá automáticamente si tienes razón. La segunda lección que extraigo de Yolanda es sobre el valor de la vida versus el valor de los principios. Esta es la pregunta ética más antigua: ¿vale más morir por un ideal que vivir para luchar otro día? El esposo de Yolanda, José, le suplicó que se retirara de la carrera electoral. Su hija Lucía quería que su madre renunciara después de recibir amenazas. No estaban equivocados. Desde una perspectiva puramente de supervivencia, la decisión de Yolanda de continuar fue irracional. Intercambió con certeza su vida por la posibilidad incierta de crear cambio. Entonces, ¿fue errónea su decisión? Creo que la respuesta es más compleja que la pregunta. Si se mide por resultados concretos, Yolanda fracasó completamente, murió sus asesinos, no fueron castigados, su sucesor revirtió todas las reformas, el sistema de corrupción continuó operando. Pero si se mide por impacto simbólico, Yolanda triunfó rotundamente, se convirtió en un símbolo internacional de la lucha contra la corrupción y violencia política en México. Su historia ha sido contada millones de veces. Miles de mujeres jóvenes ven en ella un modelo de no rendirse ante la oscuridad. La lección aquí no es fomentar el sacrificio suicida heroico. La lección es, hay momentos en la historia cuando vivir con dignidad es más importante que simplemente sobrevivir. Yolanda calculó los riesgos y decidió que una vida vivida en miedo silenciosa ante la injusticia era una forma de muerte lenta peor que la muerte rápida. Esa fue su elección personal y nadie tiene derecho a juzgarla. Pero lo importante es que ella tuvo una elección. Nadie la obligó a postularse ni a continuar después de las amenazas. Esa es la autonomía moral, y la sociedad tiene la responsabilidad de honrar tales elecciones, procesando a quienes la eliminan con violencia. La tercera lección, y quizás la más importante para una audiencia de mayor edad, es sobre el papel del silencio colectivo en mantener la opresión. La muerte de Yolanda no es solo el crimen de 4 pistoleros que le dispararon. Es el crimen de cada policía que sabía pero no hizo nada, cada funcionario que cerró los ojos ante la corrupción, porque no quiero problemas, cada ciudadano que presenció injusticia, pero eligió mirar hacia otro lado porque mi familia es más importante. Es el crimen del dueño de la tienda que se negó a entregar video de seguridad a la policía, de los colegas que se retiraron de la organización Mujeres por Yolanda, después de su muerte, de los votantes que no van a votar porque no sirve de nada. Hannah Arendt, la filósofa política alemana judía, escribió sobre la banalidad del mal, la idea de que los crímenes más grandes no son cometidos por monstruos, sino por personas ordinarias, haciendo su trabajo sin cuestionarlo. En México, y de hecho en muchos lugares del mundo, el mal no existe, porque hay demasiadas personas malas. Existe porque hay demasiadas personas buenas que eligen el silencio. Y esta es la lección amarga para todos nosotros. Cada vez que elegimos silencio ante la injusticia por interés personal, estamos contribuyendo a la muerte de la próxima Yolanda. Entonces, ¿cuál es la solución?
Cómo romper el ciclo de violencia, corrupción y silencio que la historia de Yolanda ilustra tan dolorosamente. Solución primera. Construir redes de protección colectiva, no depender de héroes individuales. El problema con la historia de Yolanda es que colocó demasiada responsabilidad sobre los hombros de una persona. El cambio social sostenible nunca proviene de individuos aislados, sin importar cuán valientes sean. Viene de movimientos organizados con estructuras de liderazgo distribuidas para que eliminar a una persona no colapse todo el esfuerzo. En lugares como Cotija, esto significa construir alianzas entre alcaldes de diferentes pueblos, entre organizaciones civiles, entre periodistas de investigación, para que nadie tenga que enfrentar solo la amenaza. Solución segunda. Cambio desde abajo hacia arriba, no solo desde arriba hacia abajo. Yolanda creyó que al convertirse en alcaldesa e implementar buenas políticas, podría cambiar Cotija, pero el poder formal no tiene sentido si el poder informal cartel es más fuerte. El cambio real necesita comenzar organizando la comunidad, a nivel de base grupos vecinales de vigilancia de seguridad, cooperativas de agricultores que se niegan a pagar extorsión, redes de apoyo legal para víctimas de extorsión. Estas estructuras son más difíciles de destruir porque no tienen cabeza para cortar. Solución tercera. Crear costos económicos para el crimen, no solo depender de la justicia penal. El sistema judicial mexicano ha demostrado ser incapaz de procesar al crimen organizado. Entonces, en lugar de solo pedir a la policía que arreste, es necesario atacar la economía del cartel, rastrear y congelar activos, detectar y prevenir lavado de dinero a través de bancos internacionales, imponer sanciones económicas a empresas que cooperan con criminales. El CJNGE controla Michoacán no porque tenga muchas armas, sino porque tiene mucho dinero. Cortar el dinero es más efectivo que cortar cabezas. Solución cuarta. Educar a la nueva generación sobre responsabilidad ciudadana. La encuesta en Cotija mostró que el 52% de las personas tienen miedo de hablar sobre el caso de Yolanda. Eso significa que el 48% todavía está dispuesto a hablar. Eso es casi la mitad de la población. Si ese 48% se organiza, se capacita sobre derechos ciudadanos, se conecta con redes de abogados y activistas, pueden crear presión suficientemente fuerte para obligar al gobierno a actuar. La educación no es solo enseñar a leer y escribir, es enseñar a las personas a entender que la democracia no es algo que el gobierno les da, sino algo que deben defender cada día. Solución quinta, y la más personal, rechazar la normalización de la violencia y corrupción. Esto es algo que cada uno de nosotros puede hacer hoy sin importar dónde vivamos. El mayor peligro para la sociedad no es que exista corrupción, históricamente siempre ha existido, sino que las personas la acepten como inevitable. Cuando decimos, la política siempre es sucia, nadie es limpio, quien entre será igual, nos estamos rindiendo antes de luchar. Yolanda murió porque se negó a aceptar la frase, todos son corruptos. Lo mínimo que podemos hacer para honrar su memoria es rechazar repetir esas frases. Finalmente quiero hablar sobre el significado más profundo de las 19 balas. Ese número no fue aleatorio, no fue resultado de pánico o falta de profesionalismo. Fue un mensaje calculado cuidadosamente. Tenemos poder ilimitado y crueldad sin límites, no nos desafíen. Cada bala es una advertencia enviada a quienes todavía consideran levantarse. Y esta es precisamente la razón por la que debemos seguir contando la historia de Yolanda, seguir mencionando su nombre, seguir exigiendo justicia. Porque si olvidamos y dejamos que su historia se convierta en solo otra estadística en la larga lista de activistas asesinados, entonces esas 19 balas habrán logrado su propósito. Habrán tenido éxito no solo en extinguir una vida, sino también la esperanza de que el cambio es posible. Y esa es una muerte mucho mayor que la muerte de una persona. Yolanda Sánchez Figueroa vivió 50 años, pero su legado puede vivir para siempre. Si elegimos eso, esa es nuestra decisión tuya y mía cada día cuando elegimos entre silencio y voz, entre aceptación y resistencia, entre olvido y memoria. No todos podemos ser Yolanda y no todos deberíamos ser Yolanda. Pero todos podemos ser quienes la recuerdan, cuentan su historia y se niegan a dejar que su muerte sea sin sentido.